imaginas lo que es ser madre? ¿Te imaginas lo que es tener a tu niño en tus brazos? Verle sus gestos, verle su sonrisa. Cuando el niño está creciendo, que te empieza a contar mentiritas. Cuando se cae, cuando llora, cuando te abraza, cuando te extraña. Cuando llora, cuando te sales como padre. ¿Tú crees que como madre no te va a doler tu hijo? ¿No quisieras algo mejor para ese niño? Quisieras regalarle el universo entero. Y por eso las madres estamos luchando y estamos dispuestas a dar la vida por nuestros hijos. Lo más grande que tenemos son nuestros hijos, porque los parimos, porque nos dolieron, porque los cuidamos cuando se enfermaron, porque les buscamos cómo darles de comer, porque estamos ahí con su dolor. Cuando se cae, ¿quién los levanta? ¿Y tú crees que vamos a permitir que nos los estén despedazando? ¿Tú crees que vamos a permitir que nuestros hijos queden sin cabeza por ahí en cualquier lugar? ¿O que nuestros hijos les andemos buscando un pie por allá y un brazo por allá? Somos madres y nos podemos convertir en fieras. Nosotros como mujeres somos capaces de pelear con las uñas y con los dientes por nuestros hijos. Por eso les digo a las mujeres, no tengan miedo. Es más grande lo que tenemos allá afuera, nuestros hijos caminando, estudiando, luchando. Salgamos a defenderlos, salgamos ya, no quedemos calladas. No permitamos que nos asusten ni que aterroricen a nuestros niños. Nuestros niños son lo más grande que tenemos. Vamos a dar la vida por ellos. No se queden, mujeres. Eso que están atacando, eso que están matando, nos dolió. Creció nuestra panza, se movió dentro de nosotros. Lo hemos cuidado como la más linda flor. ¿Por qué quedarnos sentadas en casa cuando nos los están matando? Yo las invito que no callen sus voces, que no se cansen. Vamos todas a luchar por ellos. Nestora Salgado, bienvenida. La verdad es que es un honor, es un placer poder conocerte, poder tenerte aquí con nosotros el día de hoy en esta entrega especial de Mujeres Caminando. Pero sobre todo creo que es una gran oportunidad para la gente que nos escucha, para la mayoría de nuestra audiencia son personas jóvenes. Y es una gran oportunidad para nosotros de acercarnos a comprender procesos políticos que tú has vivido y que son únicos y que creo que pocas mujeres, ¿no? han pasado por todo lo que tú has pasado y que creo que nos podrás orientar a comprender, por lo menos acercarnos a comprender ciertas cosas. Nunca uno no puede comprender algo que no ha vivido, ¿no? Entonces, pues no sé, me gustaría compartir un poco con quienes nos están escuchando parte de los elementos, fundamentales de tu historia, y iremos haciendo pausas para hacerte algunas preguntas, para escuchar tu perspectiva, para que nos compartas tu experiencia y tus posicionamientos políticos frente a muchísimas cosas que están pasando en México, ¿no? Activista, defensora de derechos humanos, soy candidata al Senado por Guerrero, candidata externa de Morena, pero sobre todo originaria de Olinala, Guerrero, ¿no? Un lugar rural, donde naciste, donde creciste y que además tuviste que abandonar a los 18 años, siendo madre ya de 3 mujeres. Se quedaron a cargo de tu madre, tú fuiste a buscar, otras oportunidades, lo que a veces mal llaman el sueño americano. Entonces, aquí me gustaría hacer una pausa para platicar un poco. Radicaste allá como migrante varios años. Yo creo que demostraste tu supercapacidad de resiliencia, ¿no? Al volverte después defensora de mujeres y migrantes que estaban viviendo violaciones de derechos humanos. O sea, aquí hacer como una pausa para que nos digas qué crees que el Estado mexicano dejó de hacer, que provoca que orilla a las personas adolescentes, a las mujeres, a integrarse a la delincuencia organizada o a tener que emigrar para buscar sobrepasar, para buscar superar una situación de vulnerabilidad, una situación súper compleja que se vive en esas comunidades. ¿Qué es lo que no está haciendo el Estado mexicano? ¿Qué es lo que debería hacer? Pues bueno, primeramente muchísimas gracias. Es hermoso ver a tanto joven trabajando y haciendo cosas tan bellas e importantes para todos, ¿eh? Donde quiera me encuentro jóvenes, están echándole ganas a todo. Pues sí, fíjate, es verdad, me fui a los 18 años, pues ya madre de 3 niñas, me casé muy joven, huérfana. Mi madre murió cuando yo tenía 11,
11 años, casi 12 años. A mis niñas las dejé con una hermana mía, que fue la que me cuidó. Me las cuidó mientras yo cruzaba la frontera, precisamente con ese sueño americano, como muchos le llamamos, con esas ansias y sueños que uno tiene de superación en la vida. No es fácil porque el no tener oportunidades en nuestros estados o en México y irte a otro país donde tienes que empezar a batallar y no conoces el idioma, no conoces a nadie, porque en mi caso no tenía ningún familiar en el otro lado. Pero bueno, también mis sueños eran grandes y luché y trabajé. Antes del año llevé a mis niñas conmigo y juntas pues hemos salido adelante. Pero también es triste ver la realidad de nuestro México. Como bien decías, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los jóvenes? Yo creo que es el abandono. Yo creo que la falta de atención. Claro. La falta de atención lleva a los jóvenes a buscar para ellos oportunidades. Porque para ellos es como traer un quinto. Se deslumbran cuando les ofrecen un sueldo. Y poco a poco van comprando su conciencia. Y eso es triste. Para mí es muy triste ver a tanto joven, o bueno, yo te puedo decir, yo que estuve en la cárcel, ver a tanta jovencita con una vida echada a perder, oír las historias que se cuentan o que se escriben dentro de la prisión, buscando o deslumbrándose con un joven o jóvenes que les ofrecieron cosas para empezar con poquito, con un buen celular, con ropa, con cositas, con paseos, con comidas, con sentirse con poder, ¿sí? Y de ahí empiezan, equivocadamente, porque finalmente lo que encuentran es la prisión, lo que encuentran es la cárcel, y es bien triste para mí, que soy madre, ver a jóvenes de 21 años, 22 años en prisión, con toda una vida que deberían de tener por delante, estudiando, luchando, labrándose un porvenir, pero desgraciadamente es lo que les estamos dejando, estos gobiernos que han estado, porque no ha habido oportunidades reales, y te lo digo yo, que fui una joven que en mi localidad no había oportunidades ni de empleo. Solamente el único empleo que pudiera existir en este tiempo era pues trabajadora de los hogares, trabajadora doméstica, era lo único que pudiéramos encontrar. Y además había que migrar nada, también exactamente. para eso. Entonces, pues eso es lo que nos ha llevado, ¿no? El abandono. Mira, si te das cuenta, los padres, yo veo en Guerrero, por ejemplo, tanto hombre que se va a Estados Unidos, deja a su familia, la esposa, los hijos, cuando no les está yendo bien, la esposa tiene que buscar un trabajo también, salir a trabajar, y los niños quedan en manos de la calle. Que la calle los eduque, ¿sí? Que la calle les va abriendo camino o el rumbo a la prisión. O a la delincuencia. Está por un lado el rompimiento y el rompimiento de las familias, porque el padre tiene que emigrar la mayoría de las veces, algunas veces la madre, las familias se quedan acá, las madres tienen que buscar empleos que no existen, empleos muy mal pagados, empleos donde hay explotación laboral, y luego no hay oportunidades reales de educación, y lo que hay es migrar. ¿Cuál fue la situación que tú viviste como migrante y que viviste como defensora de migrantes en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Cómo miras eso? ¿Cómo se vive? ¿Qué hacer frente a una problemática así de enorme? Hace años, cuando recientemente llegué a Estados Unidos, era una situación diferente. Yo me fui al estado de Washington, donde la migración, donde ahí no encontrabas muchos mexicanos. Te estoy hablando del principios del 92, 91, 92, no se veía mucho. Pero sí con muchas oportunidades de trabajar, porque en ese estado podías tener 2, 3 trabajos si tú querías, y yo los tuve, ¿sí? No veía como esa discriminación. Yo te puedo decir que hablamos de discriminación. Yo en carne propia
que te pueda decir, ay, a mí me discriminaron tanto. No, porque era una mujer trabajadora, porque era una mujer que tenía esa gran necesidad de hacer Madre cosas. de 3 hijas y con 3 empleos. Así es, dividir yo digo, tu corazón, tienes que mantener a la familia en Estados Unidos, o cuando dejas a tus hijos aquí, te divides en 2, en 3, ¿sí? Es bien difícil lograr que los hijos estudien. Y luego te encuentras con que si ya están en la escuela, no les puedes ayudar con las tareas porque tú no hablas el idioma y es difícil. Pero bueno, por esta razón tenemos que exigirle a los gobiernos actuales este cambio, darle una esperanza a los jóvenes, dar una esperanza a México, pues para tener un futuro aquí, donde no tengas que emigrar. O sea, la migración es tremenda. Ahora, ya después de esos años que yo te cuento, empecé a hacer trabajo voluntario, apoyando a migrantes tanto de Guatemala, El Salvador, de Honduras. Primeramente, como ya conocía la ciudad, ya conocía cómo desenvolverme ahí, empecé a apoyarlos, a buscar cómo consiguieran quien les pagara su luz cuando no tenían, o su renta, llevarlos a los bancos de comida, sacar su identificación. Hay mucho que hacer, o sea, en qué apoyarlos, porque ellos de pronto se sienten también perdidos. Y también existe que ellos, cuando no pueden salirle como ellos quisieran, la frustración también los lleva a las drogas, los lleva al alcoholismo, los lleva al neurotismo. Entonces es como yo empecé a trabajar con ellos. Había un programa de consejo y que apoyaba mucho a las mujeres en estos casos, ¿sí? Ahí es donde empieza mi trabajo. Pero por eso te puedo decir que ahora que estoy viendo el trabajo que estamos haciendo con los migrantes, vemos que los grupos de apoyo que están en las fronteras, por ejemplo, te puedo hablar de un grupo hermoso de los armadillos que están en San Diego, apoyando a los migrantes, tratando de rescatarlos del desierto, llevándoles agua o recogiendo los cuerpos de los que ya quedaron muertos, ¿sí? Entonces te das cuenta cuántos jóvenes mueren al cruzar la frontera, a cuántas mujeres matan, cuántos cuerpos despedazados también, o cuántas fosas por ahí se encuentran. O sea, este es el peligro del cruce, ¿sí? Que es terrible. Te puedo platicar de experiencias que yo tuve de jóvenes con los cuales yo platiqué. ¿Cuántos días pasaron sin tomar agua? Esperando que ya se murió, o sea, ya morirse mejor, o que la patrulla viniera y se los llevara. Que además es tremendo. Es un proceso permanente de violación a derechos humanos, ¿no? Es decir, aquí hay una violación a derechos humanos donde no se garantiza el acceso a bienes básicos como la educación, como la salud, como el empleo digno, como la posibilidad de tener un desarrollo integral en México. Te enfrentas a vivir este proceso de emigrar y de sufrir y llegar a otro país donde además otra vez vas a ser violentado en tus derechos porque no tienes ciudadanía y porque por lo tanto allá pues eres una persona ilegal. Decides regresar a México, decides regresar a Guerrero y te encuentras con una situación terrible en Olinalá, con un recrudecimiento de la violencia. Acá un poco platicar sobre todo de cuando tú encuentras esto en Olinalá, cuando te encuentras con la comunidad, cuando te encuentras con este nivel de inseguridad, con este nivel de violencia y la comunidad. Quisiera que tú nos contaras cómo fue este proceso organizativo de la comunidad para apegarse a esta figura jurídica que en Guerrero, creo que muchos no sabemos, pero en Guerrero desde el 95 existe esta figura jurídica que son las autoridades comunitarias, que después tienen su policía comunitaria. Tú te conviertes en la coordinadora de la policía comunitaria. Entonces, un poco saber cómo fue este proceso organizativo, ¿no? Primero ya nos contaste este proceso organizativo de personas mexicanas haciendo comunidad en otro país, ¿no? Y así ayudándose unas redes de sororidad también entre mujeres, pero luego acá en México también se da este proceso organizativo para defenderse de una situación de violencia muy grave y además tú eres la protagonista de ese proceso. Sí, de una historia de cierta manera muy bonita, pero que me ha costado tanto. Finalmente, mira, cuando yo regreso de Estados Unidos, primeramente porque tengo que regresar, es mi familia la que se quedó en mi tierra, empiezo a venir y de pronto llegas y te das cuenta que tu comunidad ha cambiado muchísimo. Pero finalmente sabes que no está en tus manos cambiar las cosas. Lo primero que se me ocurrió es buscar cómo apoyar
desde Estados Unidos. Okay. Empiezo a venir y traer cositas sin pedírselo a nadie. Ahorro de mi familia, de mi esposo, mío, traerles como ropa, lo más, ponle en poquito, porque no te voy a decir que yo soy una mujer muy rica ni nada de esto, pero con útiles escolares, lapiceros, cositas así, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a venir para acá, y a apoyar, empiezo a tener un acercamiento a la gente de las comunidades, ¿no? Y cuando yo iba a repartir, aunque sea dulces a los niños, porque es bien bonito ver a los niños reír cuando les das algo, un dulcecito. Tú habías venido cotidianamente y ya traías apoyos que recolectabas allá, que tú misma comprabas para la comunidad acá. Si tú ya tenías un papel protagonista en la comunidad, aún no estando aquí. Sí, sí, pero después de eso, de empezar a hacer eso, la misma gente te empieza a platicar sus problemas y sus necesidades, ¿sí? Pero también te das cuenta que es la injusticia, que la falta de atención de los gobiernos, o del gobierno municipal primeramente, estatal, que no están haciendo nada por ellos. Como decíamos hace rato, con lo más básico que es la salud. Entonces, cuando te das cuenta de lo que se está viviendo, quisieras hacer muchas cosas. No se puede cambiar, Pero bueno, yo me vuelvo a regresar a Estados Unidos, regreso a México frecuentemente, como 3 veces por año, 2 veces por año, y así empecé. Después, cuando llega el momento en que el pueblo está viviendo una situación muy, muy desesperante, porque estaban matando a los jóvenes, estaban secuestrando, estaban extorsionando, y luego estaban, estaba feo, ¿no? Era un secreto a voces, porque todos lo sabíamos, lo platicábamos a voz bajita, porque todos tienen miedo, saben cómo actúa la delincuencia organizada, entonces nadie quería actuar. En un momento de hartazgo social, es que la comunidad de Olinalá se defiende de todo este ataque que está recibiendo por parte de la delincuencia organizada, y toma el control la población, ¿sí? No es que Nestora vino a ser, ni soy el gran héroe, ni mucho menos. O sea, yo participo ahí a trabajar organizadamente, ¿sí? Y también, cuando ya me doy la oportunidad de leer la ley 701 que existe en el estado de Guerrero, que precisamente habla de esta organización, de la impartición de justicia comunitaria, que está basado en sus usos y costumbres, amparado por la misma ley, por los convenios internacionales, por ejemplo, como el de la OIT, el 169. Entonces, los pueblos originarios están dentro de un marco jurídico, por ejemplo, en Guerrero, que ejercen o imparten justicia. Entonces, ahí no es que uno tenga cárceles privadas, como se dice. O sea, la misma crack o la misma estructura tiene casas de reeducación, y que ahí se lleva a la persona que cometió un delito a hacer trabajo comunitario. Ahí nadie puede decidir, como dicen, que yo secuestré, o sea, la policía comunitaria, en la ley 701, en su reglamento, y en el artículo 35 de la ley 701, le permite a las policías comunitarias hacer detenciones. Claro, pero que esos no son secuestros. Una detención dentro de los marcos jurídicos. Una ley que está reconocida en el Estado, policías comunitarias reconocidas por el Estado, coadyuvantes con la seguridad del Estado. O sea, reconocidas desde organismos internacionales. O sea, por ejemplo, la misma ONU, la misma Comisión Interamericana, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos le ha dado recomendaciones. Por ejemplo, la ONU la reconoce. O sea, todos esos organismos reconocen la estructura de la policía comunitaria. Claro, esto que dices es súper importante, justo pensando en pasar el siguiente momento de tu historia, que además es un momento muy duro y se convierte en sí mismo en un proceso político. Las policías comunitarias son parte de esta Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC, ¿no? Que luego tienen las policías comunitarias, son parte de
entramado institucional que existe a nivel nacional y a nivel internacional, es la libre autodeterminación de las comunidades indígenas. Olinalá es una zona con muchísimas comunidades donde mayoritariamente son indígenas. Se hace un estudio, se hace un proceso y hay, es decir, tiene legitimidad jurídica, tiene legitimidad histórica en términos de usos y costumbres, y ustedes como policías comunitarias que además tienen un proceso y una cosmovisión de justicia que justo parte de la reconciliación y de la reeducación, que es esto que tú nos comentabas. Y claro que tienen la autonomía, digamos, para hacer estas detenciones, ¿no? Y luego de un par de detenciones que hace la policía comunitaria con legitimidad, la legitimidad jurídica nacional e internacional que tú nos estás comentando, viene una detención arbitraria, una detención aparatosa en contra tuya, y se te acusa de delitos. Pero está muy claro que hay ahí una estrategia política detrás de eso, que tú como coordinadora de la policía comunitaria tuviste la capacidad de generar, de bajar al 90%, o sea, bajar el 90% de los delitos. Otros pueblos se quieren organizar. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa violación de tus derechos? Mira, la policía comunitaria, en todos los años de su existencia, ha hecho detenciones y sigue haciendo detenciones. Porque la policía comunitaria sigue existiendo, con Nestora o sin Nestora, sigue trabajando. Entonces, hay 200 comunidades en Guerrero que tiene policías comunitarias, ¿sí? Yo era coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá. Entonces, no hago yo 60, ni 40, ni 30 detenciones. La policía comunitaria, no yo personalmente, la policía comunitaria, claro que yo era coordinadora, hace detenciones, detiene primeramente a 4, después detiene a otros 3, que se nos hicieron 7 detenidos. Sí, pero estos detenidos se llevan a la casa de reeducación. En esta casa de reeducación, o sea, primeramente, yo no tengo autoridad para decidir o juzgar, porque no soy juez y parte. Yo soy coordinadora o era coordinadora. La policía hace una detención y lo que tiene que hacer es ponerlo a disposición de las casas o de la autoridad correspondiente, comunitaria. Para esto, las personas tienen todo el derecho de defenderse ante la asamblea, porque ahí quien decide es una asamblea. Y es un mecanismo de justicia oral, que también hay, y eso fue utilizado en tu contra, ¿no? Porque no, evidentemente no había... Después de estas detenciones, cuando se detiene a un síndico procurador que estaba encubriendo asesinatos, ¿sí? Que esta persona estaba encubriendo unos asesinatos que después a mí me voltearon las cosas y dijeron que yo maté a esa gente, ¿sí? Pero cuando se detiene este señor, el gobierno empieza a reaccionar porque se detuvo una autoridad. Pero una autoridad que se encuentra lejos de su jurisdicción y con las manos, como dice el dicho, con las manos en la masa, porque lo agarramos en fragancia. ¿Sí? Una autoridad corrupta y coludida con la delincuencia. Que también se le encontraron documentos que él sellaba para que la gente que robaba ganado, con el sello como síndico procurador, podían estar sacando el ganado robado. ¿Sí? Bueno, entonces cuando estas personas las detiene la policía comunitaria, las pone a disposición de las autoridades comunitarias, entonces viene un operativo del ejército y de la Marina y de Policía Estatal que llega a las casas de justicia que tiene la CRAC, ¿sí? Entonces, ahí en esas casas de justicia había detenidos por diferentes policías comunitarias de Guerrero. Y por diferentes cosas. Por diferentes cosas, de diferentes comunidades, de diferentes municipios, estaban en diferentes casas. Pero cuando llegan, según ellos, según el ejército, viene a rescatarlos, porque ya habían fabricado, la fabricación de delito que se me hizo a mí fue de secuestro, porque dicen que en esas casas de justicia yo tenía a esa gente secuestrada, pero para poderme cuadrar el delito y enterrarme en vida, entonces a toda esa gente que estaba detenida por diferentes policías comunitarias o por diferentes municipios, toda esa gente que no fue detenida ni por la policía de Olinalá, ni siquiera, o ni por mí,
Entonces, todas me las achacaron a mí, me las pusieron en mi expediente. O sea, todos esos detenidos los utilizaron en mi contra, ¿sí? No, o sea, ya no fueron solamente los 7 detenidos que había de Olinalá, sino que recopilan a todos y dicen, todos estos secuestró Nestora. Es decir, hacen la construcción a partir de muchas otras personas involucradas. Exactamente. Néstor, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Sí? Con la liberación de una líder de la policía comunitaria en Guerrero, México, se escribe un nuevo capítulo de la lucha armada de civiles que dicen defender sus bienes, sus vidas y las de sus familias. Lo primero que dijo Nestora Salgado al recuperar su libertad tras casi 3 años en prisión es que continuará su lucha. Isa Osorio nos amplía desde la Ciudad de México. Nestora Salgado, la líder de la policía comunitaria en Olinalá, en el sureño estado de Guerrero, abandonó la prisión. Salgado estuvo presa durante 31 meses, acusada por homicidio, robo y el secuestro de al menos 50 personas. Cargos que siempre negó frente a su comunidad antes de ser encarcelada en agosto de 2013. Y esta gente se vuelve en contra de nosotros y da declaraciones diciendo que nosotros los vamos a secuestrar. Lo que yo les quiero dar a saber es que nosotros no fuimos arbitrarios como ellos dicen. Tras su liberación, Nestora ofreció un mensaje donde perdonó a Isabel Miranda de Wallace, la presidenta de la organización Alto al Secuestro, quien en 2015 presentó a 5 presuntas víctimas de rapto por parte de la policía comunitaria que encabeza Nestora. Cuando hubo gente que no creyó en mí, ellos creyeron en mí, aún aventándose las broncas con la señora Miranda de Wallace, que no se tentó el corazón para acusarme, pero que Dios la perdone. Yo ya la perdoné. Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, a través de un comunicado, lamentó que Nestora Salgado recobrara su libertad y señaló que pese a las evidencias, pudo más el poder que la justicia. Sin embargo, uno de los abogados de Nestora aseguró que está libre de todos los cargos. Jurídicamente ella ya no tiene ahorita un proceso. Yo veo una persona muy fuerte, muy entera, muy decidida a luchar. Nestora Salgado, quien tiene nacionalidad estadounidense y mexicana, viajará a Estados Unidos para atender su salud. Después continuará la lucha al frente de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero. Nestora, nos estabas contando esta parte, cómo construyeron todo. Hicieron un operativo, hay una estrategia política para detenerte, te detuvieron, te convertiste en una presa política. ¿Cómo fue estar privada de libertad? ¿Cómo fueron tus días privada de libertad? No fueron días. Fueron 2 años, 8 meses. 2 años, 8 meses. ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fue todo ese tiempo? Primeramente, pues bueno, se hizo la construcción de delitos, porque ahí entre esos detenidos había verdaderos secuestradores, verdaderos criminales, y que a ellos liberaron y a mí me encerraron. Pues sí, acusándome de secuestro, me fabricaron ese delito. A la hora de la detención fue así como toda aparatosa, con Marina, Ejército, Policía Federal, Estatal. Bueno, no tuve miedo en ese momento, nunca sentí temor, porque yo no había cometido ningún delito. Dije, pues me van a llevar, se va a aclarar, ellos saben, ellos me conocen, el gobernador me conocía, sabían que tenía un nombramiento que venía de la comunidad, de la asamblea. Que había legitimidad jurídica. Exactamente. Yo no estaba fuera de la ley, yo no estaba cometiendo absolutamente ningún delito. El coordinar a una policía comunitaria no es ningún delito. Bueno, ya cuando me llevan a Acapulco, finalmente vi la intención que tenía el gobierno. Yo creo que la intención era de desaparecerme, solamente que hubo muchos testigos en mi detención, por eso no me desaparecieron. Pero bueno, arbitraria e ilegalmente, como lo dijo la ONU, lo reconoció la ONU en la recomendación que le hizo el gobierno, fue una detención ilegal y arbitraria, porque yo estaba amparada por la ley 701. Bueno, me llevan a la prisión de máxima seguridad a Tepic, Nayarit. Al entrar a una prisión donde muchas de hay presas
pues sí son gente que viene de participar en muchas cosas, ahí mismo ellas las cuentan, secuestros, asesinatos, venta de droga, y de pronto, pues para mí es algo muy difícil, oír historias, vivir o ver, pues ese tipo de personas. ¿Y te encontraste también con otras mujeres que hubieran sido detenidas Sí. injustamente como tú? Sí. Bueno, ahí hay varias. Está Brenda Quevedo, por ejemplo. Hay muchas. Hasta donde yo, ahora que me pongo a buscar, luego, pues tú sabes que en Google puedes encontrar todo. Pero bueno, finalmente es una vida horrible, la prisión, pero también te llena de fortaleza, porque dices, este gobierno me fabricó delitos, pero tengo que demostrar mi inocencia. Tengo que demostrarles que lo que están haciendo conmigo es una barbaridad. Entonces, así fue. Eso me llenó de energía para seguir luchando. Jamás me doblegué y no lo lograron nunca, a pesar de que tuve mucha tortura psicológica, demasiada tortura, diría yo. Estuve en confinamiento solitario. Abusaron de mí a lo máximo, eso sí te lo puedo decir. Y cuando yo preguntaba, ¿por qué a mí se me trata así? ¿Por qué no somos 2, ni 3, ni 5 las que estamos en esta condición? Yo veía que todas las demás convivían en sí y era la única que tenían en confinamiento solitario. Era la única que tenía un trato diferenciado, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué? Hubo una mujer ahí, una oficial, que me dijo, porque usted viene bien recomendada por el gobernador de su estado. Sí, por eso era el trato, de esa manera. Pero aún así, dije, tarde o temprano se van a dar cuenta que están en un error y que están cometiendo una injusticia. Y así lo fue. Esto que comentas, Néstora, es muy fuerte, es decir, una vez que entras hay un trato diferenciado, hay una violación, hay tortura psicológica. ¿Cómo logras superar y además salir fortalecida de un proceso así? Mira, la inocencia mía fue la que me mantuvo siempre de pie. Porque yo decía, mi padre siempre dijo, con la verdad nunca nadie va a poder luchar y va a ganar contra la verdad. Porque la verdad siempre sale triunfante. Y yo tenía esa convicción de que tarde o temprano las cosas se iban a aclarar, ¿sí? Gente que utilizaron para acusarme y que jamás la encontraron, porque jamás me han puesto a una sola víctima enfrente de mí, que se haya ido a carear conmigo o que me haya ido a acusar. Sí las utilizaron en los medios, en Televisa, por ejemplo, TV Azteca, las estuvieron trayendo para que ellas desde ahí dijeran que yo las había secuestrado, pero nunca me las pusieron en un juzgado, porque nunca tuve un proceso jurídico como tiene que ser. O sea, no tuve un proceso como tal. Claro. Y todo esto que nos dices fortalece, esto fue una estrategia política para criminalizar la protesta social, para abatir, para generar miedo y con la intención de disminuir la capacidad organizativa de las comunidades indígenas. La lucha social, la defensa de derechos que tú haces, las demandas que tienes como coordinadora de una policía comunitaria, como defensora de la organización de las autoridades comunitarias, se fortalece. ¿Y cómo logras salir? ¿Cómo logras demostrar esta inocencia? Mira, primeramente el gobierno con mi detención le manda un mensaje muy fuerte a la comunidad o a los pueblos que se organizan, que están ejerciendo su derecho a la organización. Entonces, al detener a una persona como yo, al decir, bueno, pues si lo podemos hacer con ella, vean lo que podemos hacer con todos. Mas nunca se imaginaron que nosotros le íbamos a mandar un mensaje más fuerte al gobierno y decir, también el pueblo se organizó nacional e internacionalmente para defender mi derecho, para defender no solamente, porque al defender mi derecho era defender el derecho de los pueblos, el derecho a su autonomía, el derecho a que se siguieran organizando y a que no tuvieran miedo. Entonces el mensaje también fue muy claro para estos gobiernos que criminalizan. Ok, somos muchas voces las que nos sumamos,
este esfuerzo que se hizo para lograr la liberación de Nestora, que yo llamo la liberación del pueblo, de la voz del pueblo, se hizo a través de muchos mecanismos que participaron, como de la sociedad civil. Los medios fueron muy importantes y han sido muy importantes, pero de los periodistas que verdaderamente hacen investigación, que verdaderamente trabajan para el bien del ser humano. O sea, yo no digo que tienen que defender a cierto sector, no, es para el ser humano, porque yo creo que la vocación es esa del periodista. Entonces, participó mucho en hacer investigaciones. Nosotros hicimos investigaciones antropológicas. Nosotros, por ejemplo, en los casos de homicidio, donde me están acusando de homicidio, pero me están poniendo como autora material de los hechos, donde la PGR, fíjate cómo utilizaron a la PGR para fabricarme el delito de homicidio, donde la PGR hasta dibuja un mapa, donde a mí me ven disparándole a las personas, y ahí está que decía que yo les gritaba que murieran todos. Entonces, mas ellos nunca investigaron dónde estaba Nestora a esa hora, ¿sí? A la hora que ellos ponen que yo estaba matando a esa gente, yo estaba en una conferencia de prensa. Y gracias a eso he podido lograr demostrar mi inocencia, ¿sí? Gracias a que hubo periodistas, que hubo radio, que hubo televisión, en esa conferencia de prensa que yo estaba, con esos documentos y con esas fotografías, pude demostrar que no fui yo la que mató a esas personas. Pero aún así, el gobierno sigue utilizando eso para atacarme, aun cuando no me pudieron comprobar nada y que yo sí les pude comprobar que no estuve en el lugar de los hechos. Entonces, hicimos peritajes antropológicos, por ejemplo, para demostrar todo esto. De las personas que a mí me acusaron, por ejemplo, fueron unas jóvenes, tengo cartas firmadas, o sea, jamás cometí yo algo fuera de la ley. Al final, tu detención fortalece la organización comunitaria, ya no solo a nivel local, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Tú sales en 2016, después de todo un proceso, después de toda esta capacidad de organización de toda la gente a tu alrededor y claro, de lo que nos cuentas ya, periodistas y medios que son objetivos y que buscan la información y que buscan ir a fondo. Logras salir libre. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Nestora una vez que logra la libertad y que logra demostrar su inocencia? Ahora ya no hay ningún proceso abierto en tu contra. Mira, después de haber logrado la libertad y de haberle regresado la esperanza a los pueblos que se organizan, a los pueblos que luchan y a los pueblos que tienen la esperanza de que con su resistencia van a salvar sus tierras, su agua, su vida. Sí, les devuelvo esa esperanza, pero no me quedo sentada. Yo me voy a Estados Unidos primeramente porque fue un autoexilio, porque me estaban diciendo que no había, no me garantizaban la vida en México, que tenía que salir del país. Logras la libertad, pero no logras ni la paz, ni la seguridad, ni el respeto a tus derechos. Exactamente. Entonces me voy, de hecho mi familia estaba en Estados Unidos, me voy, pero a los 10 días de que yo llego, me pongo con una campaña para lograr la liberación de los presos políticos. Porque esos presos políticos que están ahí por defender sus derechos, tanto como el agua, sus tierras y de todo lo que te pueda hablar, están ahí injustamente. Y esos presos son nuestros. De esos presos, nosotros tenemos la obligación de defenderlos, porque si ellos están ahí detenidos, es porque defendieron algo que nos beneficia a todos, ¿sí? Entonces me fui a hacer una campaña para lograr la liberación de los presos, me fui a reunir con grupos de diferentes mexicanos organizados en Estados Unidos, en diferentes estados de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, España, ¿y dónde más? Bueno, he ido a varios lugares, ¿verdad? A invitarlos a que sigamos trabajando organizados, que tenemos la necesidad de seguir resistiendo, de seguir apoyando a la gente que está haciendo esa resistencia, de lograr la libertad de los presos políticos, de lograr que los jóvenes desaparecidos, los 43 normalistas, que haya una respuesta para sus padres, para darle una respuesta a esas madres que les lloran a sus hijas, que han sido encontradas asesinadas, para calmar un poquito esto que se está viviendo en México,
¿Por qué? Porque desde el extranjero, desde otros países, con la fuerza que vamos haciendo, estamos haciendo una cadena fuerte de resistencia para lograr que en México no haya más sangre, para que en México ya no se siga convirtiendo en esa fosa clandestina tan grande que ahora es. Al final, cuando tú sales, se fortalece la lucha, se fortalece tu lucha, te fortaleces tú como defensora de derechos humanos, pero fortaleces toda una lucha que hay en México y la logras llevar al extranjero porque se respete la voluntad de los pueblos originarios, porque se respeten los derechos, porque se respete la voluntad de la gente, pero además para que pare la violencia. Porque la respuesta que ha dado el Estado es una respuesta fallida, es una respuesta que nos ha llevado a más violencia. Decides regresar. ¿Cómo es que decides convertirte en aceptar esta candidatura al Senado? ¿Y qué significa esta voz? Con toda la experiencia que tú tienes, sin duda tu experiencia de vida se vuelve una experiencia política única. Y todo esto que tú nos estás diciendo, lo que se tiene que hacer para que los pueblos se organicen mejor y para defender los derechos, ¿cómo se traduce todo esto en que hoy tú seas candidata? Mira, decido participar porque creo en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Creo en que México necesita paz. Creo en que todos los mexicanos caminamos inseguros. Yo creo que tanta muerte, tanto encarcelamiento, pues no es el medio, ¿sí? O sea, ¿por qué permitir? Imagínate como madre, imagínate, yo por ejemplo soy madre, abuela, esposa, hija. ¿Cómo podrías ver tú y cómo podrías quedarte callada cuando estás viendo por ejemplo, yo denuncié videos pornográficos de niños, donde estaban violando a niños chiquitos, niñas? ¿Cómo te puedes quedar callada? ¿Cómo te puedes quedar callada cuando vas a acompañar a una madre a levantar un hijo despedazado, sin cabeza? Cuando hay que levantar pedazos de un ser humano. ¿Cómo nos podemos callar? ¿Cómo podemos hacer que no pasa nada? Yo no puedo. Y por eso tomé esa decisión de que en el Senado podremos hacer cosas. Acompañando a Andrés Manuel en su proyecto, podemos cambiar. Debemos de buscar una esperanza. Hay una esperanza. Tenemos que luchar por ella. Y lo decimos, la paz no nos va a venir sola, no ha venido. Tenemos que luchar por ella, por esa paz, por esa reconciliación. Mira, los derechos, los pocos derechos que tenemos en México han sido a base de lucha. De sangre de muchos. Tenemos Emiliano Zapata, por ejemplo. ¿Cuántos campesinos murieron para que tuviéramos tierra y libertad? ¿Cuántos pelearon por nuestra libertad en México? ¿Y estamos ignorando esa lucha y ese sacrificio? Tenemos que seguir luchando para que en México se respeten nuestros derechos, para que México siga siendo libre. Y cómo no, cómo quedarte callado pues si estás viendo tanta angustia de tanta madre. Claro, pero tú refrendas y reconoces y vives la experiencia de ser una presa política por luchar por los derechos de los pueblos, por luchar por la defensa de la voluntad del pueblo, pero además te encuentras con una red de corrupción, con una red de impunidad, te enfrentas a ella, esta red de corrupción y de criminalidad, de lo que Andrés Manuel llama todos los días la mafia del poder, que además te detuvo, que te mantuvo encarcelada más de 2 años. Y sales hoy, eres candidata y tienes muy claro que tiene que haber un proceso de paz, de construcción de paz, de reconciliación. ¿Cómo es? Y además desde la policía comunitaria tú tienes muy claro que ese proceso de reconciliación no tiene que ser punitivo, sino reeducación, reconciliación, amnistía. Exactamente. El proceso de construcción de paz es necesario. Fíjate que yo, por ejemplo, veo un caso de un compañero, Marco Antonio Suástegui, que está preso por defender el agua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos dejar a esa gente? Y vemos que tenemos que buscar la reconciliación de los pueblos. Los pueblos no pueden estar enfrentados, ¿sí? Pero como hermanos mexicanos, tenemos que buscar juntos, porque el presidente podrá tener muy buena intención. Si llega el señor Andrés Manuel, tendrá muy buena intención, pero si no lo apoyamos, no se va a lograr. Y si no se logra ahorita, yo, por ejemplo, aquí en México,
en México, en la Ciudad de México, me siento con mucho miedo. Y no por cobarde, porque finalmente cuando tienes cómo defenderte, te defiendes y no hay bronca. Pero no, estamos en desventaja. ¿Cómo te defiendes? ¿Ves? Todas las tiendas tienen barrotes. La gente vive presa. La gente en las calles se pasa cuidando de que no le roben su celular, que no le roben su bolsa. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Desde la impunidad se ha permitido todo esto. Pero si todo esto regresa a la normalidad, yo tengo esperanza. Entonces, yo creo que desde el Senado podemos por lo menos impulsar o hacer propuestas que beneficien a nuestro pueblo. Yo por eso les digo que en el Senado estará la voz del pueblo conmigo, porque yo estoy invitando a que cada propuesta salga de las necesidades del pueblo. Por eso me he reunido con organizaciones sociales, por eso me he cobijado de estas organizaciones de defensores de derechos humanos, de activistas, porque vamos a darle la voz al movimiento social. Vamos a empujar a que todos juntos busquemos un mejor futuro para México. Tu candidatura y la lucha social que enarbola tu propuesta, ya nos lo has dicho aquí, busca eso que estamos buscando a través del proyecto, el proyecto de Nación, que es dar voz a quienes han sido silenciados, a quienes en esta estructura y en este sistema político han sido violentados en los derechos más básicos, pero incluso que ahora vivimos con miedo, ¿no? Así es. Para la lucha social que tú representas, que tú enarbolas, ¿qué significa el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Híjole, el triunfo va a ser para nuestro pueblo, para esos campesinos tan olvidados, a esa gente que sufre. Imagínate la esperanza que le devolvemos. O sea, mi bandera, son ellos que realmente han sido callados, que han sido olvidados. Ese campo volverá a florecer. Y esa es mi esperanza y por eso estoy aquí. Y por eso estoy aguantando todos esos insultos que me ponen en redes. Y ¿sabes qué? Soy capaz de aguantar eso y más. Porque quiero que la gente del campo tenga esa esperanza. Que con nosotros vuelvan a tener fe en la vida. Y pues vamos a echarle las ganas para que ellos vuelvan a renacer. Néstora, estas palabras que nos dicen, yo creo que a todos nos ponen definitivamente chinita la piel. Sin duda, el miedo, la guerra sucia ya no va a funcionar, ¿no? El miedo cambió de bando, de repente lo decimos acá, y la esperanza está de este lado. La esperanza se siente contigo, la vibras y además la lucha. Eres una mujer aguerrida. Y pues te agradecemos mucho que hayas podido estar aquí con nosotros, que nos compartas tu experiencia, tu lucha y que nos des muchísima fuerza al escucharte y pues esta esperanza con la que necesitamos llegar a este proceso súper importante para construir un nuevo país. Pues al contrario, gracias a jóvenes como ustedes, de verdad yo se los digo, son nuestra esperanza. La oportunidad del estudio, la oportunidad de hacer todo esto que ustedes hacen es grandioso. Es grandioso si lo siguen utilizando para apoyar a nuestra gente, para un beneficio común. De veras les aplaudo y les agradezco. Son mi esperanza y mi fortaleza. De verdad que por ustedes, jóvenes, estamos dispuestos a todo. No, muchísimas gracias, Néstora. Muchísimas gracias. Pues cerramos acá. Gracias, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.